para estudiar y meditar. Toda la semana hemos podido descubrir los frutos del Espíritu y hemos visto cómo cada uno de estos influye dentro de nuestros actos en nuestra vida. Y los frutos necesariamente tendrán que ser vistos para el día final. Jesús dijo en San Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. De tal manera que entonces la gloria para Dios está en los frutos que demos. En el último mensaje de misericordia que se le da al mundo, en el mensaje de los 3 ángeles, dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 7: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. De manera que entonces todos nuestros actos que glorifican a Dios, vale decir nuestros frutos, tendrán que ser llevados a juicio, y este juicio determinará las acciones que harán posible que entremos en el reino. Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 que cuando Él venga dará a cada quien según sea su obra. Tal es así que hemos descubierto que todos los frutos están dentro de la palabra y que a medida que nosotros estudiamos las Santas Escrituras, estos frutos comenzarán a notarse en nuestra vida, ya que el Espíritu Santo habla a través de las Escrituras y Él es el que santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dijo Cristo en San Juan 17:17. La lección también nos da la conclusión de esta manera: este es el tipo de carácter que representa el fruto del Espíritu. Todo se halla en la palabra. Fruto no es por esfuerzo propio ni por permanencia, no es por preocupación sino por confianza, no es por obras sino por fe. Es clarísimo. Todo está en la palabra. La fe es por el oír de la palabra de Dios. No es por nuestras propias obras, sino por lo que enseña la Biblia, por lo que obedecemos de todas las Escrituras, por lo que obedecemos de la ley de Dios, por lo que nosotros finalmente seremos salvados. Sin duda, ha sido una lección maravillosa. Dice aún más la cita que acompaña del espíritu de profecía: si usted tiene el amor de Dios en su corazón y ama la verdad, con la fe más santa, deseará contribuir al desarrollo de su hermano. Si oye algún comentario que perjudica a un amigo o hermano, no lo fomente. Es obra del enemigo. Al que lo exprese bondadosamente, recuérdele que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. Estas cosas precisamente deben de ser manejadas dentro de nuestras iglesias, porque a veces se mencionan y se dicen cosas de algunas personas y se lleva este mensaje de chisme por toda la iglesia. En una ocasión había un hermano que predicaba acerca de todas las profecías, las señales del fin, la segunda venida de Cristo, la preparación para el cielo, la obediencia a la ley. Y algunas personas comenzaron a hablar en contra de este hermano. Muy pronto la conversación se corrió por toda la iglesia y el chisme hizo daño. Aquí el espíritu de profecía nos aconseja: no lo hagas, al contrario, contribuye para que ese hermano siga avanzando con la obra, siga predicando y habla bien de él. Porque a veces, cuando se busca el querer hacer quedar mal al hermano, demuestra el tipo de fruto que estamos dando en contra del Espíritu Santo. Y no es bueno, dice la Biblia, hacer guerra contra el Espíritu Santo. Preguntas para dialogar. Primera pregunta. En clase habla sobre la pregunta final del jueves con respecto a la necesidad de dominio propio. Si somos salvos por gracia, ¿por qué es tan importante la victoria sobre el pecado? Esta es una buena pregunta. Si somos salvos por gracia, ¿qué cosa es la gracia? La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. De tal manera que entonces la Biblia enseña que la salvación es por la gracia. Pero ¿qué es la gracia en sí? En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, el apóstol Pablo dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo le llama aquí a la palabra la gracia de Dios. ¿Por qué le llama así? Bueno, porque la palabra del Señor es reconocida como la gracia. No solamente este texto menciona eso. En el libro de San Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 22, hablando acerca de las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia declara: y todos
daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Así que de nuestro Señor Jesucristo se dice que salían de su boca palabras de gracia. Y en el Salmo 45, versículo 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Así que entonces la gracia no es otra cosa que la palabra de Dios. Las santas escrituras son el regalo de Dios dado en amor. De tal manera que cuando el apóstol está diciendo por gracia sois salvos, lo que está queriendo decir es por la palabra sois salvos. Y esto es precisamente lo que hemos descubierto durante toda la semana, que en la palabra de Dios está todo, aún la misma salvación. Ahora bien, cuando nosotros obedecemos la palabra de gracia, estamos obedeciendo prácticamente toda la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios. Y por eso se dice claramente que es necesario que tengamos que abandonar el pecado, porque si queremos estar en la gracia no podemos seguir en el pecado. Así es como el apóstol Pablo dice claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 6, cuando habla acerca de la gracia. Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora el apóstol Pablo está diciendo que el vivir en la gracia evita necesariamente el pecado. El pecado, dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, es la transgresión de la ley. Por lo tanto, ya no podemos nosotros transgredir la ley si queremos estar en la gracia, pues ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Estar bajo la ley significa estar bajo la pena, bajo la condenación de la ley, tal como lo explica el libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 10, 18 y 19. No hay justo ni aun uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que entonces, tal como dice Romanos capítulo 3 versículo 18 y 19, estar bajo la ley es estar bajo pecado, en pecado y condenados, porque no hay temor de Dios. El versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno, todos han pecado. Así que entonces, para que ya no estemos más bajo la ley, bajo la condenación de la ley, tenemos que renunciar a la transgresión a la ley y vivir por la gracia. Cuando vivimos por medio de la gracia, por medio de la palabra del Señor, ahora estamos bajo la contemplación de la palabra, y al final seremos juzgados por ella, para que podamos entrar en el reino celestial. Así entonces, por gracia sois salvos significará por la palabra sois salvos. Es maravilloso poder entender estas cosas dentro de la lección. Pregunta 3. Lee en alta voz 1 de Corintios 13 en clase y habla sobre lo que significa. 1 de Corintios 13 nos habla acerca de los resultados de tener el don o el fruto del amor. 1 de Corintios capítulo 13 dice así el texto bíblico: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Sin duda, el apóstol Pablo dice que podemos tener todas estas buenas acciones, buenas obras, pero si no tenemos amor, es decir, si no estamos obedeciendo la ley de Dios, de nada sirve. Romanos 13:10 dice: el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús dice en San Juan capítulo 15 versículo 10: si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor. Así que cualquier persona que haga cualquier obra, cualquier cosa, pero que no tenga amor, es decir, que no lo haga por la obediencia a la ley de Dios, son simplemente obras propias que no servirán para nada dentro de la salvación. Y aún el apóstol comienza a decir: ¿cómo se evidencia que se tiene el amor? Es decir, ¿cómo se evidencia que estamos en los mandamientos de Dios, que vivimos de la palabra de Dios? Cuando esa ley de Dios, los mandamientos de Dios y la palabra de Dios están morando dentro de nosotros, el resultado será este. A veces se piensa que esto que vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8, como son los frutos del amor, se piensa que hay que empezarlos a realizar directamente. Muchos leen: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. A veces se piensa que estas cosas se tienen que practicar directamente diciendo, ya, como dice aquí que el amor no hace nada indebido, no voy a hacer nada indebido. Como dice que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo voy a soportar, todo lo voy a creer. Y toman como punto de partida el tener que hacer estas obras, estas acciones. Pero no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, el amor tiene como fruto estas cosas. Quiere decir que primero tenemos que tener el amor adentro, es decir, la palabra de Dios y la ley de Dios. Cuando esto se tiene dentro del corazón y la mente, entonces estas acciones saldrán como resultado, como fruto. El servicio a Dios viene primero antes que los frutos. Romanos 6:22 dice, hechos siervos a Dios tenéis por fruto la santificación. Así que entonces primero nos llenamos de la ley, nos llenamos del conocimiento de la palabra. Al servir a lo que dice la ley y a la palabra, entonces el fruto se verá en nuestras acciones. Llegaremos a cumplir con cada una de estas cosas que el apóstol Pablo menciona. De esta forma, la lección nos ha llevado durante esta semana a poder cosechar los mejores frutos. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos llevar adelante la realización de los frutos del Espíritu en nosotros. Permitamos que el Espíritu nos guíe. Amén.